Pero claro, cuando estaba leyendo el libro, de repente llego al capítulo 12 y veo el expresidente Zapatero y sus inquietantes negocios. Y estoy leyendo este capítulo justo cuando estalla el escándalo y la imputación de Zapatero. Esto es increíble. O Es sea, increíble. Es increíble porque va más allá del auto que hemos conocido de José Luis Calama, porque yo creo que anticipa cosas muy interesantes sobre hasta qué punto José Luis Rodríguez Zapatero tuvo un papel central en esa trama del petróleo. Y bueno, yo creo que aterriza hechos, cuestiones fácticas muy, muy relevantes, como su relación con Aldama o cómo él entra en la trama del petróleo. pero es verdad que Zapatero tiene esta dualidad de que quizá de todos los que uno sospecha que podrían estar implicados en casos de corrupción, no te acaba de pegar. No sé si es ese apodo de Bambi, esa imagen que tiene un poco mejor quizá que otros en algunos sentidos, ¿no? Pero el auto es demoledor. Habla el juez de cobros de 2 millones en comisiones, de empresas tapadera, de que sus hijas llegaron a facturar hasta 1 millón de euros. Claro, el impacto que esto ha tenido en el Partido Socialista ha sido tremendo, porque estamos hablando de uno de los grandes referentes. Yo creo que, fíjate, el auto tiene muchísima importancia, como lo tiene precisamente lo que cuento en el libro, que es básicamente lo mismo, porque lo que permite es entender que estamos ante una red geopolítica, una red en la que, con la excusa de las alianzas internacionales de Zapatero, pero también de Pedro Sánchez, alianzas internacionales con Venezuela o con Cuba o con China, se ha ido desarrollando una red de negocios, una red comercial con determinadas empresas que servían como tapadera y como sociedades instrumentales a través de las cuales entraba muchísimo dinero, salía muchísimo dinero, pero apenas tenían cuota de negocio, es decir, sociedades pantalla. Y yo creo que eso es muy relevante. Es muy relevante, por ejemplo, entender el porqué del acercamiento a China y a Venezuela en el mismo momento. Curiosamente, el mayor comprador de petróleo de Venezuela es China. Y se producen las dos sinergias, ¿no? Los dos acercamientos, insisto, por parte de Zapatero como lobista, pero también por parte del Gobierno de España como primer ministro o como Estado que se acerca a otro Estado buscando alianzas geoestratégicas, geopolíticas, como es en el caso de Pedro Sánchez con China, ¿no? En contra incluso de las propias indicaciones de la Unión Europea respecto, por ejemplo, a Huawei. De hecho, tu libro se lee como un vaticinio, un adelanto de lo que luego va a ser esa investigación judicial. En este caso, Venezuela parece ser que es siempre, es verdad que China también, pero en el rescate de Plus Ultra, pues hay unas conexiones venezolanas. Cuando hablamos del petróleo, lo mismo. Venezuela parece estar como en el centro de todo, ¿no? A la vez, Zapatero ha estado defendiendo la dictadura chavista durante todos estos años, ¿no? ¿Tú haces un vínculo entre esas dos cosas? Absolutamente. De hecho, yo cuento que, coincidiendo con la visita de Delcy Rodríguez a España, se producen unas negociaciones, por supuesto de las que era absolutamente conocedor el presidente del Gobierno, para iniciar ese blanqueamiento y para romper relaciones con el que entonces era el presidente legítimo, el presidente encargado de Venezuela, que era Juan Guaidó, y le exigen desde Venezuela no recibir a Juan Guaidó en un momento en el que iba a ser recibido, valga la redundancia, tanto por la ministra de Exteriores, entonces Arantxa González Laya, como por Pedro Sánchez. Esas exigencias de Delcy Rodríguez, previendo y preparando precisamente su viaje a España en enero de 2020, tienen sus frutos, y lo que vemos luego es una serie de acontecimientos, una serie de conversaciones y una agenda en la cual Delcy Rodríguez tenía previsto varias reuniones, no solo con Pedro Sánchez, sino también con Zapatero y con varios ministros del Gobierno de España, coincidiendo también con empresarios importantes. Duro Felguera, una de las empresas rescatadas por el Gobierno a través de la SEPI, junto con Plus Ultra y con Air Europa, en las cuales se ve, yo creo que muy
ostensiblemente y muy descarnadamente, como había un blanqueamiento político a cambio de unos favores económicos o unas relaciones comerciales, de las que luego pues vamos Vamos a hablar. aflorando. Vamos a hablar de todo ello. El rescate de Plus Ultra es uno de los centros de la investigación de los jueces, con 53 millones de dinero público que va a una línea aérea que no es referente de nada, que no es estratégica, que no cumple ninguno de los requisitos, en teoría, para recibir esa ayuda. Y sin embargo, la investigación y tu libro apunta a que se hace por intervención de Zapatero, que además habría cobrado por ella. Él alega que nunca medió a favor de Plus Ultra. ¿Cómo lo rebates eso? Bueno, yo creo que es absolutamente falso y lo rebato con información. Fíjate, cuando yo publiqué en The Objective, porque es verdad que hay un aperitivo de esa información concreta sobre Plus Ultra en The Objective hace ya un año, en julio de 2025, publicó que hay una reunión en el Ministerio de Transportes en la cual bueno, pues Zapatero se reúne con José Luis Ábalos para presionar para que saliera adelante el rescate de Plus Ultra antes de marzo de 2021, que es cuando se concede. Antes de eso, sabemos que había una serie de presiones desde Zapatero a Pedro Saura, que es una persona cercana a Zapatero, pero también a José Blanco. Era el secretario de Estado de Transportes, el número 2 de José Luis Ábalos, y la persona que estaba intentando que saliera adelante el rescate de Plus Ultra. Nosotros publicamos esa información y directamente el gobierno sale, y Zapatero también, desmintiendo la noticia, diciendo que esto es un bulo, que es falso, que es mentira. Hoy lo vemos en el auto del juez José Luis Calama. Hoy vemos precisamente que hay una serie de conversaciones, una serie de presiones de Zapatero a Pedro Saura y una serie de conversaciones incluso con directivos de Plus Ultra, de Zapatero a directivos de Plus Ultra, para que saliera adelante ese rescate de Plus Ultra. Y que a cambio de eso, esto sí lo contamos como novedad en el libro, se llevan un 20% de esos 53 millones de comisión. Un 20% que supuestamente se lo lleva Zapatero. Yo no tengo constancia de si solo es Zapatero el que se lo lleva o no. Pero es verdad que de quien yo bebo es de esos empresarios que estaban en ese momento como satélites en la órbita precisamente de Zapatero y de José Luis Ábalos. Y ellos lo que cuentan es que exigen un 20% de comisión y que miran, estudian, barajan diferentes estructuras financieras para canalizar esos 10 millones de euros, que eran el 20% de los 53 millones de rescate a la compañía por parte de la SEPI. Bueno, lo primero, una disculpa, porque en tu presentación no he mencionado, y es un olvido imperdonable, que trabajas para The Objective, que es No el te periódico preocupes. que te ha apoyado y ha publicado todas Por estas supuesto. exclusivas, y Gracias. está bien mencionarlo y decirlo. Bueno, tú tienes una historia con Zapatero, que en un momento dado, por cierto, después de una de tus informaciones, llega a medio pedir que te expulsen como tertuliana en Onda Cero. Eso es, sí, sí. ¿Qué información fue la que Era una provocó ese información, enfado? era una información relativa a los Falcon, los vuelos en Falcon que se producen a República Dominicana, y que yo veo, junto con mi compañera Teresa Gómez, una serie de documentos sellados con el sello del Ejército del Aire, un sello rectangular en rojo, en los cuales se ven que una serie de familiares de Zapatero y el propio Zapatero han viajado a República Dominicana en Falcon, como escala para viajar a Caracas. Él la desmiente, pero no solo la desmiente, yo creo que esa información, por el motivo que fuera, le pone muy nervioso y emprende, pues una cascada, una ofensiva contra nosotros, contra mí personalmente, y le exige precisamente a uno de los grandes comunicadores de Onda Cero, que le dice que es una vergüenza que haya personas de ese medio de comunicación de The Objective que estén colaborando precisamente con esa emisora con la que yo colaboro en 2 programas, no en el de la mañana, sino en el de la tarde y en el de la noche. Bueno, yo creo que al final todo se pega, ¿no? Y cuando te mueves con dictadores y te dedicas a blanquear dictaduras, al final acabas teniendo el comportamiento de los dictadores y de las dictaduras, es decir, atacar a la libertad de prensa, atacar a la prensa y exigir precisamente que la prensa libre ejerza su trabajo. Una de las cosas que más ha sorprendido del auto judicial contra Zapatero, porque el tema de Plus Ultra se medio conocía, había salido más,
pero cuando el juez empieza a mencionar operaciones de oro y de petróleo, la gente ha saltado que me ha dicho, también, ¿Qué ¿no? pasa aquí, no? Y sin embargo tú en Todos los hombres de Sánchez, el tema, por ejemplo, del petróleo lo tocas en profundidad, ¿no? En las relaciones. Cuéntanos un poco cuál es la relación de Zapatero con la petrolera estatal en Venezuela. Yo creo que esta es la parte central del libro. Es verdad que el libro tiene varias partes porque es, hilvanar precisamente varias historias, una periodística, una personal, otra también política y una pata muy importante de investigación. Yo creo que esa, en lo referente a la investigación sobre la corrupción en el gobierno y en el Partido Socialista, esa es la parte más importante. ¿Por qué? Porque permite entender, primero, por qué se cargaron a Ábalos, por qué cesan a José Luis Ábalos, que no voy a decir no tiene nada que ver con su relación con las prostitutas, porque sí tiene que ver, claro que tiene que ver. Pero no solo. Pero no solo. Es uno de Según los tu motivos. información. Bueno, no solo, y es que no solo es que no solo sea por la prostitución, sino que es muy diferente a que a ti te corten la cabeza porque eres un putero y porque tienes pues una vida disoluta, incontrolable, y eso es un problema político para el gobierno, que es lo que me llegó a mí inicialmente, embrionariamente, en octubre de 2021, a que haya alguien que te está poniendo constantemente trampas para que tú caigas en la trampa, constantemente sabiendo cuál es tu telón de Aquiles, y eso sirva para prefabricar una causa de destitución de tu salida de gobierno, cuando en realidad los motivos ocultos son otros bien diferentes, que son los negocios y que son la trama del petróleo, que eso es el elemento nuclear y no accesorio que se ha vivido en los últimos años en el gobierno. Descríbenos esa trama del petróleo de la que hablas. Zapatero conoció a una persona que se llama Víctor de Aldama en 2018, finales del 18, principios de 2019, porque ambos reciben la encomienda. Víctor de Aldama consigue un contrato a través de su amigo Javier Hidalgo, un contrato para obtener los 200 millones de dólares que estaban retenidos por parte de Venezuela de la compañía Air Europa, del holding empresarial de los Hidalgo, de Globalia. A Zapatero le contratan por lo mismo, porque Zapatero tiene muy buena relación con Pepe Hidalgo, que es el dueño, el fundador de esa compañía. Ambos trabajan en el mismo sentido. De hecho, lo que yo relato es que cuando Zapatero se entera que también han contratado a Aldama, a quien no conocía, se enfada, se cabrea, le incomoda precisamente estar trabajando mano a mano en el mismo objetivo, pero de repente se da cuenta de que este Víctor de Aldama, a quien no conocía, es una persona que tiene una posición privilegiada respecto a la dictadura de Maduro, y concretamente con Delcy Rodríguez. Cuento hasta cómo conoce Víctor de Aldama a Delcy Rodríguez, que lo hace a través del fútbol, de un hermanamiento del Zamora Club de Fútbol con un grupo local en Venezuela, que además estaba dirigido por el único hermano de Maduro que no se dedica a la política y que se dedica al fútbol. Él ve esa oportunidad de negocio, se cuela por esa rendija y efectivamente consigue tener una posición de privilegio con Delcy Rodríguez, una relación de amistad, una relación muy cercana y oscuro objeto de deseo para los servicios de inteligencia de todo tipo, los españoles y los estadounidenses. Zapatero descubre eso y dice, pues aquí estoy viendo una oportunidad de negocio, una oportunidad profesional. Se dice siempre de Zapatero que Zapatero no tiene amigos, ¿no? Que es una persona que aprovecha precisamente las oportunidades que le va brindando cada uno de los actores que van pasando por su vida. Aprovecha esta oportunidad de este actor, que es Víctor de Aldama, y se acerca sabiendo precisamente que Delcy Rodríguez era entonces la ministra del Petróleo de Venezuela y es la persona que controla la llave de PDVSA, la petrolera estatal venezolana. Bueno, estamos hablando de finales de 2018, principios de 2019, que es básicamente cuando él consigue, a través también de otras alianzas internacionales que también son objeto de interés, como por ejemplo la relación que él tiene con Ernesto Samper, con el expresidente colombiano, el único que ha reconocido haber financiado su campaña con el narco, por cierto, y esto también tiene su enjundia, y él se da cuenta de esto y bueno, poco a poco se va introduciendo en un negocio del petróleo en el que acaba consiguiendo, y esto lo contamos en el libro y yo creo que es una de las informaciones más importantes, un cupo de petróleo y un cupo con Aldama. Aldama, él y un senador norteamericano, estadounidense, del que no desvelamos su nombre o no desveló su nombre. Y eso se mantiene durante un tiempo. ¿Qué pasa? Que a partir del año 2020, finales del 20, que es cuando
se empieza a interesar José Luis Ábalos por el tema del petróleo a principios de 2021, que es cuando finalmente cesan a Ábalos, el 10 de julio de 2021. Ábalos tiene una serie de reuniones con traders del petróleo, se interesa por el mismo, tiene una relación muy estrecha con Víctor de Aldama. Víctor de Aldama le introduce precisamente en ese mercado y entonces entra en colisión con Zapatero. Cuando entra en colisión con Zapatero, bueno, pues curiosamente empiezan a sucederse determinadas cuestiones, como por ejemplo la historia del Parador en mayo de 2021, que no es el Parador de Teruel, es el Parador de Sigüenza, donde sí hubo destrozos, aparte de muchas otras cosas. Vamos a entrar en eso. Pero cuando hablas del cupo, Zapatero, Aldama, petróleo venezolano, en concreto, estamos hablando de que Zapatero se llevaba una parte del petróleo que se vendía ¿a quién? Lo que a mí me cuentan, primero, quienes a mí me cuentan son los empresarios que estaban en la operación y que han participado de estas operativas. Cuando Zapatero hace servicios de mediación o de lobby, sí, Venezuela paga en petróleo, Venezuela paga en recursos naturales. ¿Te acuerdas que hace mucho tiempo se habló, se publicó en un medio de comunicación que si Zapatero tenía una mina de oro, quien desvela esto de la mina de oro no es el Pollo Carvajal, que tanto se ha dicho, eres jefe de los servicios de inteligencia de Nicolás Maduro, sino una amiga personal de Zapatero que se llama Piedad Córdoba, que era una senadora colombiana, amiga de Ernesto Samper. Se pagaba en minas, se pagaba en oro, se pagaba en petróleo, se pagaba en cupos de petróleo. Y lo que a mí me cuentan es que en esa negociación, a cambio de determinados favores políticos que Zapatero hacía, servicios para el régimen de Nicolás Maduro, y hemos visto, y está a la vista de todos, el blanqueamiento que ha hecho Zapatero precisamente de la actividad de una dictadura como es la de Maduro y la de Delcy Rodríguez, bueno, pues él recibe una contraprestación en cupos de petróleo. Y que además él entra en un determinado negocio muy concreto, aparte de esto que acabo de contar, que es la mediación entre Aldama y Zapatero con Estados Unidos para el tema de repatriaciones de inmigrantes venezolanos. Y la manera que tiene Estados Unidos, o al revés, que tiene Venezuela de pagar a Estados Unidos, era en cupos de petróleo que se negociaban con las personas que estaban intermediando en esa operación. ¿Quiénes intermediaban? Víctor de Aldama, que tiene una relación fluida con Estados Unidos, pero también con Delcy Rodríguez, posición privilegiada, dice la UCO, y José Luis Rodríguez Zapatero.